Indudablemente estamos viviendo tiempos muy diferentes a lo que normalmente estábamos acostumbrados. Esta pandemia, que ya ahora sí prácticamente ha sido de un año, nos ha dejado secuelas en diversos aspectos, en diversas circunstancias, en diversas formas que tienen que ver desde lo económico, lo material, lo moral, lo sentimental, lo emocional, pero también lo espiritual, y qué decir de la salud. Nos ha afectado en gran manera, nos ha hecho de una u otra manera, de una otra forma, tener que reconsiderar qué es nuestra vida, y especialmente para aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, qué es nuestra vida, cómo está funcionando nuestra fe. Y creo que hay ocasiones en que nosotros, sobre todo en momentos de prueba, de aflicciones, nosotros tenemos que reconsiderar si nuestra fe está funcionando o está llevándose a cabo de la manera en que Dios expone en su santa palabra, de la manera en que Dios nos indica que deberíamos hacer. Y en algunas ocasiones hemos tenido que chocar de frente a una barrera, a un obstáculo que significa el creer realmente, porque a final de cuentas la fe es eso, creer que en las promesas de Dios, creer en Él mismo. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Él crea que existe y es galardonador de los que le buscan. Hay varios aspectos en este versículo que nos hace considerar, que de una u otra manera, quizá todos creamos en Dios, quizá todos tengamos un concepto de un Dios soberano, de un Dios poderoso, de un Dios enorme. La cuestión es que cuando nos acercamos a Él, aún en el supuesto de que tengamos algún tiempo escudriñando ya la palabra, aunque en nuestra vida uno pueda decir que es cristiano, lo cierto es que en muchas ocasiones dudamos todavía de que las cosas puedan ocurrir o puedan suceder, y tiene que ver con el creer, tiene que ver con el tener la fe. Entonces, hay ocasiones en que no necesitamos preguntarnos si existe Dios, sí existe Dios, pero ahora el creer que realmente es galardonador de los que le buscan, o de una u otra manera, no solamente hablar de un premio, sino de que responda a todas y cada una de nuestras peticiones, de nuestras plegarias, de todo lo que está pasando alrededor nuestro. Y a veces el asunto tiene más bien que ver con lo que nosotros hemos hecho, o tal vez lo que nosotros hemos dejado de hacer. Y por ello el título del mensaje. Yo creo que en una u otra manera muchos de nosotros debemos de efectuar en nuestra vida una transformación personal, una transformación que vaya más allá de lo que normalmente hacemos o que llevamos a cabo en nuestra vida. Primera de Juan 2.6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y nuestro Señor Jesús es un claro ejemplo de lo que significó el creer, el esperar, el tener la fe en su Padre. A través de la oración Él tuvo una constante comunicación, y a través de ello él podía realmente sentir la presencia de su Padre, y que le ayudara sobre todo en en el enfrentamiento de su ministerio a través de las pruebas, dificultades que llegaron a él. Y nosotros a veces necesitamos reconsiderar cómo está nuestra fe, y sobre todo redireccionar en cuanto a creer realmente las promesas. Es evidente que en nuestra vida natural, nuestra vida común, hay muchas cosas en las que creemos simplemente porque las vemos y pensamos que va a ocurrir. Ejemplos tan sencillos como hay ocasiones que vamos y nos sentamos en una silla creyendo que esta no se va a romper, y lo asumimos de una manera completa, o sea, lo hacemos siempre así. Entonces, lo mismo ocurre cuando se trata de Dios. Uno debe tener la certeza de que las cosas van a pasar conforme a su voluntad de Él, que Él tiene el control y que Él está listo para responder. Por ello que me gustaría tocar el mejor ejemplo de conversión, o el mejor ejemplo de redireccionar la fe. Uno de los mejores ejemplos
quería yo tocar el testimonio de Bernabé, que para mí es uno de los testimonios más increíbles en cuanto a lo que debe ser una vida consagrada a Dios. Pero quiero tocar lo que para nosotros es un gran ejemplo, como es el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Y bueno, algunas de las cuestiones que me gustaría analizar y poder aplicar cada uno en nuestra vida es todo lo que ocurrió alrededor de la conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿De dónde venía Saulo? Y después, ¿en qué se convirtió Saulo? Creo que tenemos muchas referencias en el libro de los Hechos. Hay por lo menos 3 pasajes que el escritor Lucas menciona a Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo, pero él, que es muy poco extensivo en sus argumentos acerca de todas las situaciones que se da en el libro de los Hechos, particularmente hace diferencia diferencia y referencia de la vida de Saulo de Tarso primero y luego de Pablo, allá en el capítulo 9, luego en el capítulo 22, luego en el capítulo 26, y expresa de gran manera todo esto que conduce a encontrar en Saulo de Tarso primero y después el apóstol Pablo un ejemplo de cómo cualquier hombre, cualquier mujer, en general me refiero, cuando digo hombre, me refiero al término genérico, de poder redireccionar nuestra fe, de hacer las cosas, adaptarlas a la situación, por ejemplo, que estamos viviendo ahorita con la pandemia, y esto nos va a ayudar sobremanera a cambiar nuestra perspectiva, a cambiar nuestros propósitos, a cambiar nuestros planes en cuanto a llevar una vida consagrada al Señor. ¿Cuál era la actitud de Saulo antes de su conversión? Para Saulo, Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías anunciado por los profetas. Su posición social, o sea, la de Saulo de Tarso, su trayectoria y su doctrina no se ajustaban en absoluto con la idea que él tenía acerca del Mesías. Y esto que pasó con Saulo de Tarso, siendo un total religioso ortodoxo, un total convencido de la ley, es lo que pasa en mucha gente hoy, que de una u otra manera, debido a su posición social, a su posición económica, se les hace imposible aceptar que la victoria se obtiene a través del sufrimiento o a través de la consagración, y para ellos, a veces considerados muy prácticos, es el poder hacer las cosas conforme a lo que ellos piensan, creen, lo que ellos han logrado. Esa era una de las características de Saulo. Pero el argumento definitivo que desmontaba esta hipótesis es que Jesús había sido crucificado, lo que estaba hablando en cuanto a qué difícil es poder obtener el triunfo, la victoria a través del sufrimiento. Un Mesías crucificado era una contradicción de términos. En este caso, para Saulo, ya no era tanto si había sido justo condenarlo a morir en una cruz. Lo realmente importante para Saulo es que alguien había sido colgado en un madero que estaba bajo la maldición de Dios, porque esto era apoyo, incluso notemos eso, él se apoyaba en las Escrituras. Allí en Deuteronomio 21-23 habla acerca de esta situación: quien es muerto ahí es maldito. Entonces, para Saulo de Tarso esto era inexplicable. Claro está que los primeros discípulos afirmaban que Dios había resucitado a Jesús y que se les había aparecido vivo en diferentes ocasiones, pero Saulo no se iba a dejar engañar. Saulo no daba crédito a estas historias. Para él todo esto que argumentaban los discípulos eran mentira, invenciones interesadas y desarrolladas por los seguidores. Para Saulo, Jesús era un impostor, así que rápidamente se convirtió en un enemigo empedernido del cristianismo naciente. Lucas lo retrata en varias ocasiones en el libro de los Hechos, mostrando la furia y el odio que sentía contra el Señor. Notemos esto, Hechos 7:58. Los que estaban apedreando a Esteban dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando
aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos capítulo 26, versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Todos estos versículos que he leído reflejan el sentir entonces de Saulo de Tarso, incluso lo que él explica ya siendo el apóstol Pablo, lo que él explica ahí en Hechos 26, lo que él hacía antes de su conversión. Saulo perseguía a la iglesia y se convirtió en el brazo ejecutor de los sumos sacerdotes en su causa contra los cristianos o contra el cristianismo naciente. Es cierto que los móviles de los gobernantes eran en gran parte políticos, y esto es entendible a través de ver toda la historia de lo que ocurrió ahí en el ministerio de nuestro Señor Jesús, mientras que los de Saulo eran religiosos. Sin embargo, en ambos coincidían en que la causa de Jesús de Nazaret debería ser erradicada de este mundo. Es increíble poder estudiar y reflexionar acerca de todo esto en la vida de Saulo y todo lo que él pasó antes de redireccionar su fe, y parece imposible que después lo haya hecho como lo llevó a cabo. Comenzó por perseguir a Esteban, al que él consideraba como un promotor del cristianismo, y por lo tanto una seria amenaza contra el glorioso monoteísmo del judaísmo, ya que como todos los cristianos atribuía honores divinos a Jesús de Nazaret. Le había escuchado predicar y no le había quedado ninguna duda de que el cristianismo apartaba a los judíos de la centralidad del templo y del judaísmo oficial, así que decidió terminar con Esteban, que murió siendo el primer mártir allá en el cristianismo en el primer siglo. Pero no se conformó con esto. En su celo purificador, lo que él sentía, lo que él creía que estaba bien, y era por fe, era una fe religiosa, era una fe en la que estaba centrada en que lo que estaba haciendo era correcto. Pablo persiguió a todos los cristianos y aún más decidió que el sumo sacerdote debía ejercer su derecho de extradición contra los fugitivos, y le pidió, notemos esto, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es lo que narra Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Ciego por su odio, sin darse cuenta, estaba dando cumplimiento a la palabra de Jesús, lo que el Señor ya había hablado allá en Juan capítulo 16, versículo 2, donde él habló y dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Qué increíble que esto pueda ocurrir en la vida del ser humano, pero ocurrió en la vida de Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo. Mira lo que Dios hizo entonces en la conversión de Pablo. Él escribe en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, Él dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es un versículo que muchos de nosotros tendríamos, en general toda la humanidad tendría que considerar, que a pesar de nuestra actitud, a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que esto estaba profetizado, de ahí en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, tanto Isaías 53:6 como su cumplimiento ahí en Romanos 5:8 habla de nuestra condición y habla de todas maneras de todo lo que hace Dios, lo que hizo en la vida de Saulo de Tarso y lo que puede hacer y sigue haciendo en la vida de cada ser humano. ¿Y todo por qué? Bueno, Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego el mismo Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La conversión siempre se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Recuerda Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesús inició el encuentro que terminó con la conversión de Pablo, y Pablo no tuvo reparos en admitir que no hizo nada que le hiciera merecedor de la salvación. Por el contrario, en sus propias palabras afirmó ser el peor de los pecadores, ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Nadie puede jactarse de la salvación como algo que haya logrado por sí mismo o de lo que sea merecedor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el caso de Pablo, esta iniciativa divina se materializó por medio del llamamiento que el Señor mismo le hizo en el camino de Damasco. Saulo, Saulo. Notemos bien las palabras, porque el doble vocativo usado por el Señor tuvo que recordar a Pablo las numerosas ocasiones en las que Dios había llamado a otros hombres en el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos de esto están ahí en Génesis 22:11, en Génesis 46:2, en Éxodo 3:4, en 1 Samuel capítulo 3 versículo 10. Y si a esto le añadimos la luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol al mediodía, como él mismo lo afirmó en Hechos 26:13, tenemos una manifestación de la gloria de Dios que una vez más se manifestaba desde el cielo para hacer un llamamiento. Por supuesto, no podemos saber con exactitud qué es lo que pasó en aquellos momentos por la mente de Pablo, pero no sería difícil imaginar que le recordaba la revelación gloriosa que Moisés vio en la zarza ardiendo desde que el Señor lo llamó allá en Éxodo 3, 1 al 8. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque él era un estudioso de la ley. Él sabía, él conocía, él estaba enterado de todas aquellas situaciones que se habían presentado a lo largo de todo el Antiguo Testamento y a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Todo esto tuvo que impresionar profundamente a Pablo, pero el golpe más fuerte todavía estaba por llegar a él. Él se dirigió a su interlocutor divino como Señor. Hay que recordar que a diferencia de hoy en día, la palabra Señor en aquel tiempo era utilizada de una manera específica, de una manera reverente, de una manera de profundo respeto porque nada más a Dios se le llamaba Señor, y eso fue como él se refirió a toda aquella experiencia que estaba viviendo ahí en el camino a Damasco. Se refirió así, Señor, viendo la intervención divina que estaba ocurriendo. Y por supuesto estaba pensando en el Dios que se había revelado a través de todo el Antiguo Testamento, de acuerdo a su fe, a su experiencia, a su conocimiento de las Escrituras. Es que por eso él estaba haciendo de esa manera. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando aquel que acababa de reconocer como Señor se identificó, nota esto, se identificó como Jesús de Nazaret, a quien él consideraba como un ser indigno, un Mesías impostor? Pablo estaba convencido de que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado, pero ahora él estaba comprendiendo que no era así, puesto que se le había aparecido resucitado y sobre todo en toda su gloria. Entonces se dio cuenta de que las palabras que Esteban había dicho antes de morir eran absolutamente ciertas, y esto es lo que yo en particular considero que fue algo que siempre acompañó a Pablo durante toda su vida, durante todo su ministerio consagrado a Dios. Aquel recuerdo en ese momento de todo lo que pasó con Esteban, pero particularmente versículo 56 del capítulo 7, cuando Esteban exclamó y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Tal vez en aquel momento él pensó que Esteban estaba loco, que ni siquiera sabía lo que hacía, pero ahora muchas de las cosas que estaban pasando en la mente y en el corazón de Pablo estaban tomando forma, la forma verdadera y real de lo que significa un llamamiento de Dios. La conversión de Saulo no fue el resultado de una acción obligada, por supuesto que no. Cuando el Señor se le apareció a Saulo, no se le impuso ni le manipuló para que tomara decisiones en contra de su voluntad, que esto es algo que hoy en día tenemos que aprender, que hoy en día no es por obligación, que hoy en día es simplemente para aquellos que somos mensajeros llevar la predicación, no tener controversias o no tener que hablar de cuestiones religiosas, sino hablarnos y encaminarnos a lo que Pablo también, él mismo es el ejemplo, ¿no? Cuando él estuvo en el Areópago de Atenas, ahí con los atenienses, y que eran idólatras, porque dice ahí en el versículo 16 del capítulo 17, su espíritu se enardecía a causa de la idolatría. Pero ¿en qué se concentró Pablo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Toda esta magnitud de lo que Pablo hablaba era consecuencia de su conversión, era consecuencia de redireccionar en un momento dado su fe. Notemos que a lo largo de todo el encuentro con el Señor, Saulo era capaz de hablar y discutir con toda normalidad. El Señor le hizo una pregunta muy incisiva: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Con la que apeló al intelecto, la razón y la conciencia, y Saulo contestó de una forma racional, consciente y libre con otras dos preguntas: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? De inmediato ahí dentro de la conversión se ve un aceptar, no solamente el creer, que es lo que hablábamos, que en estos tiempos necesitamos no solamente creer, sino actuar, empezar a actuar ya, en saber que las promesas, en saber que las situaciones que estamos pasando, que las situaciones que estamos viviendo están en el control de Dios, y que hay cosas que a lo mejor son inexplicables, son incluso pueden ser hasta incongruentes o irrazonables, pero todo esto entra dentro de la soberanía de Dios. En Hechos 9:3 se nos dice que repentinamente hubo una luz del cielo sobre él, pero esta no era ni mucho menos la primera vez que Jesucristo trataba con Saulo. Fue el clímax, pero no el principio. El Señor Jesucristo mismo confirmó este proceso cuando le dijo: dura cosa, y notemos esto, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es lo que dice el versículo 5. Con esta ilustración estaba comparando a Saulo con un novillo tosudo y a Dios con un ganadero que debe emplear a fondo el aguijón para domesticarlo. Ahora bien, ¿cuáles fueron estos aguijones que Saulo había resistido ya por tanto tiempo? Dada la importancia y amplitud del tema, tenemos que hacer una consideración aparte para poder intentar explicar esto de los aguijones. El ganadero llevaba una vara que terminaba en una aguda punta de hierro que servía para hacer andar al animal, hacerle parar o a cambiar de dirección. ¿Te acuerdas que el tema es redireccionar nuestra fe? Y literalmente muchos de nosotros a veces necesitamos ese aguijón para cambiar de dirección, para, como dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir. Redarguir es volver al camino. Y creo que a veces Dios tiene que tratar de esa manera con nosotros, y algunos hemos sentido la punta aguda porque nuestro comportamiento, porque nuestra actitud, porque nuestra vida no está haciendo lo que Dios quiere, y tenemos que Dios está queriendo que redireccionemos nuestra vida. Si el animal era rebelde, nada que ver con nosotros, ¿verdad? Daba coces contra este aguijón, lastimándose y enfureciéndose con las heridas que recibía. Y cuántas ocasiones en nuestra vida pasa lo mismo. Este era un vivo retrato de lo que hacía tiempo le estaba ocurriendo a Saulo. Pero ¿cuáles eran
¿Cuáles pudieron haber sido? No cuáles eran, ¿cuáles pudieron haber sido los aguijones en la vida de Saulo? Número 1, su propia conciencia. Aparentemente, Pablo era una persona sin tacha. Cuando escribió a los filipenses, explicaba cómo se veía a sí mismo en aquella época. En aquella época, cuando estaba resistiéndose contra el aguijón. Dice Filipenses 3:6, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Creo que muchos de nosotros en base a nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestra elocuencia, en nuestra forma de interpretar las Escrituras, en nuestra forma de explicar las Escrituras, en esta forma de utilizar los dones y talentos que finalmente vienen de Dios y que la competencia viene de Dios, creo que muchos de nosotros a veces caemos en el exceso de abusar y pensar que realmente somos nosotros los que estamos logrando todo ese énfasis en nuestra vida. Pablo dice en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo tenía de qué presumir. Sin embargo, escribiendo a los romanos, confesaba que aunque su vida exterior era intachable, la ley le condenaba por su codicia, un pecado interno del corazón. Esto es lo que narra ahí el mismo Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9, y que cada vez que hemos hablado le ha sido dado un aguijón. Allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, yo en lo particular siempre he pensado que si había algo que Pablo tuvo que luchar toda su vida, fue la codicia en el sentido de querer siempre ser el número uno, ser el mejor, ser el quien realmente hacía. Lo fue en su vida anterior, como Saulo de Tarso, la codicia por eso hasta pidió cartas y todo, porque él quería sobresalir en esta lucha religiosa, en esta lucha que él consideraba que era para alabar y glorificar a Dios, y él quería ser el primero, y años después volvió a pasar, y siguió batallando con ese aguijón, de modo que Pablo no tenía la conciencia en paz, y por supuesto no tenía tampoco la certeza del perdón. Sabía que la ley le condenaba y su conciencia era en ese sentido un aguijón. Número 2, la propia existencia de la iglesia como un movimiento singular. Cuando Jesús murió en la cruz y sus discípulos huyeron atemorizados, todo indicaba que este era el fin del cristianismo, y Saulo en ese momento, junto con la mayor parte de los fariseos, de los escribas, consideraron que con la crucifixión de nuestro Señor se habían quitado de encima ese dolor de cabeza. Sin embargo, la venida del Espíritu Santo puso en evidencia que Cristo había resucitado. Y la conversión de miles de judíos en Jerusalén dio un vuelco totalmente radical a la situación. Además, los apóstoles hacían muchas señales en el nombre de Jesús, lo cual ponía en evidencia que él seguía vivo, que no había terminado en una tumba tal como Pablo estaba en ese momento o quería creer. Por otro lado, el buen testimonio de la iglesia, cuidando de las necesidades de sus miembros, ojalá que ocurriera hoy en día esto, de una manera práctica, no me vayan a salir con que, no, es que sí, damos el alimento espiritual, no, el cristianismo va más allá que eso, y la determinación con la que muchos de ellos mantenían su profesión de fe en medio de la persecución era algo que tenía que generar muchas dudas en la mente de Saulo y también en otros muchos de sus correligionarios en aquel momento. ¿Qué explicación se podía dar a todo esto si no era que Jesús realmente había resucitado y seguía vivo, sosteniendo y guiando a su pueblo en medio de tantas dificultades? Y esto es lo que nosotros hoy en día, aquellos que decimos ser cristianos, debemos de mantenernos, que a pesar de la situación, a pesar de las crisis, a pesar de las muertes, de las crisis en la salud, en la economía, en lo emocional, en lo sentimental, en lo espiritual, Jesús está vivo, Jesús ha resucitado, Jesús reina.
y él es el que se encarga de mantenernos a todos y cada uno de nosotros, de sus seguidores, para seguir adelante, a pesar de que las circunstancias realmente sean dramáticas en ocasiones. Nosotros tenemos que estar convencidos del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la soberanía de Dios, pero esto lo tenemos no solamente que pensar o creer nada más, sino vivirlo, sino transmitirlo, sino estarlo llevando a cabo cada uno de nosotros desde su propia trinchera, en la posición que tengamos, pero mostrárselos al mundo. Esa es la luz que debe de alumbrar al mundo. Esa es la luz que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Esa es la luz que Él se refirió allá en las bienaventuranzas. Vosotros sois la luz del mundo, y ese es el tipo de luz que nosotros debemos reflejar. No reflejar una religiosidad, que nosotros vamos a la iglesia el domingo, que no hemos dejado de congregarnos. Eso es parte de, pero lo más importante es dar testimonio vivo, dar testimonio práctico de que nosotros realmente confiamos en Dios, y que a pesar, de que las circunstancias sean extremas, sean extremas en todo sentido, nosotros confiamos y creemos en Dios. Después de escuchar el mensaje de Esteban, Saulo dio su voto para que fuera apedreado. Fíjate nada más, que hubo en este mensaje que despertara de tal manera las iras de Saulo. La defensa de Esteban giró en torno a la relación de la naciente fe cristiana con el judaísmo tradicional. Eso es todo lo que habló Esteban ahí, desde el versículo 1 hasta el 60 en el capítulo 7 de los Hechos. Mientras que Saulo admiraba las glorias del templo, situado en el lugar donde por siglos el Señor había sido adorado, Esteban insistía en que Dios no mora en templos hechos de manos, como el mismo Salomón había reconocido, sino que de hecho se había manifestado a lo largo de la historia en distintos lugares, muchas veces fuera de las fronteras de Israel, y esto es lo que sigue ocurriendo. Por eso yo no sé por qué esa terquedad, esa necedad de muchos de nosotros, que si no es el edificio, prácticamente estamos descalificados. Pero bueno, por otro lado, Saulo insistía en la necesidad del rito de la circuncisión, pero Esteban demostró que Dios dio promesas a Abraham mucho tiempo antes de que el rito fuese instituido. Para Saulo, Jesús no podía ser el Mesías escogido por Dios, puesto que no había sido reconocido por los líderes de Israel. Y qué increíble que después Pablo ahí en Gálatas 1:10 escriba: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si todavía buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Lo que tuvo que experimentar Pablo. Dice: pero Esteban demostró que desde el mismo comienzo de la nación judía, los padres se habían opuesto con violencia a cada iniciativa de Dios. José fue vendido por sus hermanos por celos, Moisés fue desechado por sus hermanos como libertador, y todos los profetas fueron perseguidos siempre por los líderes de la nación. Y eso es lo que sigue ocurriendo hoy en día. Ya lo he comentado en algunas otras predicaciones, donde he dicho que parece ser que para muchos de nosotros es más importante lo que diga el predicador, y si es de renombre, si es famoso, si tiene canales en YouTube, en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. ¡Wow! Ese sí es casi podemos considerar que es la voz de Dios. Esto no es así. Saulo señalaba que la venida del Mesías sería un acontecimiento glorioso, pero Esteban citó a Moisés, los profetas y los salmos para mostrar que Cristo tenía que padecer. Para Saulo nadie podía tomar el lugar de Moisés y la ley, pero Esteban citó al mismo Moisés cuando afirmaba que el Señor Dios levantaría un profeta más grande que él mismo. Aunque en ese momento Esteban no podía imaginarlo, acababa de sembrar una importante semilla en el principal opositor del cristianismo. Saulo pudo acallar la voz de Esteban, pero los argumentos bíblicos que había expuesto, seguro que todavía durante toda su vida siguieron retumbando en su mente y todo el tiempo. Pero si la exposición de Esteban había aguijoneado con dureza a Saulo, la forma en la que murió no lo hizo menos. Y esto es algo que de mucha enseñanza para nosotros. Después de su vigorosa defensa ante el Sanedrín, Esteban pidió perdón
para sus asesinos mientras era apedreado por ellos, y entonces su rostro se iluminó como la faz de un ángel y dijo que estaba contemplando a Jesucristo a la diestra de Dios. Aquella luz en el rostro de Esteban, su mirada que evidenciaba que estaba viendo la gloria del Señor, su paciencia y perdón, la paz con que murió, todo eso tuvo que afectar poderosamente la vida de Saulo, y todo eso tendría que afectar profundamente, poderosamente la vida de cada uno de nosotros. Los cristianos a los que perseguía, estamos hablando de cuáles pudieron haber sido los probables aguijones en la vida de Saulo. Después de la muerte de Esteban, Saulo descubrió que todos los seguidores de Jesús a los que él perseguía reaccionaban de la misma manera. O sea, no fue el único Esteban. Era como si les rodease un poder sobrenatural que les daba el valor para mantener sus convicciones aún al precio de su propia vida. ¿Cómo podían ser estas personas enemigas de Dios si manifestaban esa pureza, pero sobre todo ese amor, y aún amor sobre los enemigos? Parte de lo que el Señor había expuesto, nos había enseñado ahí en el Sermón del Monte, en los cambios, en la nueva espiritualidad, en el nuevo sentido de lo que Dios quería a partir de que iba a venir el sacrificio de nuestro Señor. Si amáis a los que te aman, ¿qué mérito tenéis? Tienes que amar a tus enemigos. ¿Cómo podían ser esas personas enemigas de Dios con esa manifestación de pureza y amor? ¿Cómo podía ser todo esto una obra de las tinieblas? En ninguna forma. ¿Cómo podían sufrir de ese modo y al mismo tiempo tener una paz que ni siquiera él mismo, con todo y lo que estaba haciendo, con todo y lo que estaba intentando, con todo y lo que estaba llevando a cabo, pensando en servir realmente a Dios, ni siquiera podía tener? Yo creo que por eso Pablo habla acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Mira cómo empieza a tomar sentido todas y cada una de las cosas que después escribiría Pablo, y que tiene sentido cuando uno puede analizar la conversión, cuando uno puede ver cómo Pablo redireccionó su fe, cuando él pudo entender que lo que estaba haciendo, aunque aparentemente era para Dios, realmente no tenía sentido y realmente estaba totalmente equivocado. Seguro que Pablo no podía encajar todo esto, y mientras tanto su conciencia seguía siendo aguijoneada. Y bueno, son parte de lo que estamos hablando, que estaba recibiendo Saulo en cuanto a los probables aguijones, cuando él le dijo, cuando el Señor le dijo, ¿no? Ya basta de tantos aguijones. Mira, Pablo, y estamos tratando de encontrar una explicación, una forma de entender qué eran cada uno de estos aguijones. Aunque Saulo consideraba a Jesús de Nazaret como un impostor, sin embargo, toda la información que circulaba sobre su vida y sobre su obra le resultaba inquietante en gran manera. Había cientos de personas que todavía estaban vivas y daban fe de que Jesús les había sanado durante su ministerio terrenal. También la belleza y autoridad de sus enseñanzas, su compasión al servir a los pobres, la amabilidad de su carácter, pero especialmente el testimonio de muchos que afirmaban haberlo visto después de su muerte. Toda esta evidencia era demasiado contundente como para seguir rechazándola. Es muy probable que el fanatismo con el que Saulo estaba actuando de una forma de compensar sus dudas interiores, su mente se hallaba en medio de un torbellino y él daba coces con violencia contra el aguijón de Jesús. La experiencia de Saulo no es única. En cierto sentido, es seguro que en algún momento de nuestras vidas nosotros también hemos sentido el aguijón y la llamada de Jesucristo, aun cuando quizá no hayamos reconocido que era Él. Y creo que en ese sentido todos, en una u otra manera, podríamos compartir y transmitir esa experiencia. Cada uno puede haber sido diferente, no tiene que ser exactamente lo mismo, pero de una u otra manera nosotros hemos sido confrontados en un momento por nuestro Señor. Puede haber sido al leer o escuchar su palabra, que nos llama continuamente al arrepentimiento y la fe, que es lo que estoy hablando, de redireccionar nuestra fe. Tal vez nuestra conciencia nos ha acusado recordándonos lo que hemos pensado
dicho o hecho. Esto es algo que cada uno tiene que por eso Pablo escribía, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse. Y creo que esto es un ejercicio que normalmente, y sobre todo aquellos que como responsabilidad diferente tenemos el predicar, el llevar el mensaje, continuamente tengamos que estar haciendo, continuamente tenemos que someter a prueba lo que realmente estamos haciendo, si realmente es para alabanza o gloria de Dios o solamente es como un proceso de vanidad o de soberbia. Quizá nos hemos llegado a sentir vacíos y deprimidos sin encontrar sentido a nuestra vida, aunque quizá lo tengamos todo. Y esto es parte de lo que esta pandemia ha desnudado. Nos hizo dar cuenta que aún los ricos, los pobres, los poderosos, los débiles, igual se mueren. Igual han sido afectados. Y creo que cada uno de nosotros pudo experimentar en todo este tiempo de aislamiento, en todo este tiempo de estar en casa, el ver el verdadero tesoro que cada uno de nosotros pueda tener a través de aquellos que tienen familia, ya sea esposa, hijos, o esposo, hijos, o sus padres. O sea, hay un sinfín de cosas por las cuales creo que a veces son tan comunes, son tan naturales, como el ver un amanecer, el ver un atardecer, o el estar todo el tiempo pudiendo disfrutar realmente a la familia en una época totalmente consumista, materialista. Creo que esto es algo que nos ha hecho reflexionar dentro de nosotros y ver de veras es más lo que tenemos que lo que no tenemos. Puede ser que Dios haya llamado nuestra atención por medio del dolor de una enfermedad, una pérdida, el fracaso en un negocio o situaciones adversas que se repiten una detrás de otra, y esto es lo que ha ocasionado todo este tiempo de aflicción que hemos estado viviendo. Y por eso de aquello de la importancia de redireccionar nuestra fe, realmente de qué manera estamos creyendo y de qué manera estamos actuando para con el Señor, o lo que está ocurriendo y con mucha frecuencia hoy, el temor a la muerte y al juicio eterno. Lo que es indudable es que el Espíritu Santo obra en nosotros de muchas maneras para llevarnos a Cristo. Al igual que con Saulo, Dios hará todo lo que le haga falta para colocarnos en un punto de absoluta dependencia de Él. Inflexiblemente, pacientemente y fielmente nos va a aguijonear hasta que final y voluntariamente nos tengamos que doblegar a Él. Y algunas veces nos tenemos que preguntar, ¿qué tanto más tiene que pasar en nuestra vida para poder entender el llamado de Dios? ¿Qué tanto más tenemos que pasar en nuestra vida para poder darnos cuenta que hay muchísimas cosas más que tenemos que hacer? Y bueno, creo que voy a tener que dejar un segundo mensaje acerca de esto, acerca de redireccionar nuestra fe, porque todavía nos falta analizar algunos puntos más en cuanto a la conversión de Saulo, en cuanto a la manera en que él tuvo que redireccionar su fe, en la manera que él tuvo que darse cuenta, y después la consecuencia de todo esto, la consecuencia de lo que él mismo dio. Y yo creo que quiero terminar este primer mensaje con eso, con este primer mensaje, con lo que habla expresamente el apóstol Pablo, lo que él habla y dice, escribe allá expone lo que él pasó allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, y creo que finalmente esto es lo que nos debe, esto es lo que nos debe animar. Esto es lo que nos debe fortalecer. Son tiempos de aflicción, sí. Son tiempos en que verdaderamente estamos sufriendo, sí. Son tiempos diferentes, porque este sufrimiento es a nivel mundial, ya ni siquiera a nivel individual, familiar, de sociedad, de un estado, de un país, sino que es mundial. Pero algo que nos debería de animar es ver que realmente uno puede consagrar su vida al Señor, pero uno puede mostrarlo con hechos. Ya no solamente, dejémonos ya de teoría, y como dice Santiago, ya no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Mira lo que quiero terminar este primer mensaje con esto, leyendo esto. Dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 22, dice, si ellos son hebreos, fíjate, nota otra vez lo que hemos estado hablando, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son de la familia de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, yo lo soy más todavía, aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos, he estado preso en más veces, me han azotado
con látigos más que ellos, y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. Lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida, he estado a punto de ser asaltado, me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar, entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido muchas dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir, he sufrido hambre y sed por falta de ropa y he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si de algo puedo estar orgulloso, es de lo débil que soy. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. Y luego habla ahí de lo que pasó en Damasco y expone un poquito acerca de toda esa situación. Pero esto que pasó Pablo, tal vez no sea lo que tengamos que pasar. Tal vez no nos veamos en peligros de ríos, peligros de ladrones. Tal vez no se hunde el barco 3 veces en una manera material y física. Tal vez no seamos apedreados como aquella vez que lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. O tal vez no hemos sido latigados. Tal vez no tengamos que pasar eso. Pero creo que con lo que estamos pasando y creo que con lo que pasa cada uno, y esto tiene que ser de una manera individual, personal, de cada uno, lo que ha pasado no es suficiente para realmente pensar que nuestra vida ya terminó o que ya el cumplimiento ya se llevó a cabo. No, hay muchas cosas por hacer. Y creo que una de las principales situaciones que tendríamos que hacer en una transformación personal que cada uno tiene que llevar a su vida, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es redireccionar nuestra fe. Es ser auténticos. Y cuando hablo de redireccionar nuestra fe, no es que estoy dudando de lo que diga la Escritura, al contrario, que no solamente creamos lo que Dios dice a través de su Escritura, sino que lo pongamos en práctica. Que realmente le demos sentido a esa fe que decimos ser, que decimos que profesamos. Y esto es lo que yo espero que podamos llevar a cabo. Y tenemos una segunda parte de este mensaje, pero esto será más adelante si Dios lo permite. Mientras tanto, 1.000.000 de bendiciones para todos.